y sobre todas las cosas pidiéndote que tu Espíritu Santo descienda de lo alto, tome control, Señor, y fluya esta tarde, esta noche, de acuerdo a la necesidad de cada uno, y cada vida sea, Señor, tocada. Así, Señor, te pido por aquellos, Señor, que nos están viendo, Señor, a través de la internet, en los diferentes lugares, Señor, allá llegue tu palabra, toque, bendiga la vida de todos aquellos y sean edificadas de tal manera que cada uno de nosotros podamos crecer en el conocimiento de tu palabra a la estatura del varón perfecto, el cual es tu Hijo amado Jesucristo. Y aquel que está necesitado de salvación, Señor, puede encontrarse en esta noche, Señor, a través del estudio de tu palabra. Por lo tanto, pedimos que tú les bendigas allá donde cada uno de ellos también se encuentre. Padre, gracias te damos en este momento. Acompáñeme al libro de Apocalipsis, capítulo 11, y en el verso 3 y 4, la santa palabra de Dios dice así, de la siguiente manera: y daré mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Amén, amén. Puede ocupar su lugar. Gracias. Esta es la continuación de lo que es realmente la sexta trompeta, y esto es lo que es un preludio o ciertos acontecimientos que están sucediendo o que van a suceder antes de que se toque la séptima trompeta. Son 2 cosas importantes entre medio de ello, y es que los 2 temas que son antes de la séptima trompeta son el ángel con el librito y precisamente los 2 testigos. Y creo que aquí vamos a encontrar no solamente muchas figuras también literarias, sino que también dentro de ello vamos a encontrar mucho simbolismo. Pero dicho la semana pasada, también hay que entender que hay ciertas porciones de la Escritura donde nosotros también debemos de ser bastante entendidos en el texto, porque el texto es lo suficientemente literario como para no espiritualizar ciertas cosas. Hay ciertas partes de la Biblia que el Señor las llama tal como son. Pero también debemos de reconocer que dentro de todo esto también vienen y el hombre en su pensamiento forma una cantidad de hipótesis. Y solamente quiero adelantarle esto es el caso de los realmente de estos 2 personajes que van a profetizar. En realidad, si usted lee la Biblia literalmente, la Biblia no da el nombre de ninguno de ellos. Mas, sin embargo, queda la puerta abierta a análisis, a pensamiento de hombre, a poder pensar que es uno, que es otro, que es A o es B. Pero sin embargo, el texto bíblico no lo está declarando. Y es ahí donde nosotros vamos dándonos cuenta que en el libro de Apocalipsis hay mucho simbolismo. Y tenemos que aprender a respetar también el simbolismo bíblico, porque dentro de ello son encerrados dentro del misterio divino de Dios. Esas son cosas que a los hombres no se han sido reveladas, quedan solamente a la potestad de nuestro gran Señor. Que nosotros le podemos poner A, B o C, sí,
pero son hipótesis de hombre, no es el texto literario. Creo que muchos le hemos temido por años, o muchos se han temido el hablar del libro de Apocalipsis, pero ahora que vivimos los últimos tiempos y que estamos más cerca de la venida del Señor, también es necesario que nuestros ojos vean lo que la Biblia dice respecto a todos estos asuntos. Para ello, yo quiero que nosotros nos demos cuenta que realmente durante este periodo, del periodo que también Daniel profetizó, este periodo se divide en dos secciones. En la primera parte, realmente cuando se cumple todo aquello que el Señor mismo anuncia que va a acontecer antes de Él comenzar con un trato directo con el hombre. O sea, ya cuando estamos llegando a la quinta trompeta, estamos entrando a la sexta, porque en las tres últimas es cuando Dios va a tratar definitivamente con el hombre. Por eso nos vamos dando cuenta que dentro de lo que conocemos nosotros como la gran tribulación, o la parte de estos 7 años, hay 3.5 que son de los que empieza a relatar este capítulo. Y este capítulo es bastante claro al respecto de todo aquello que está aconteciendo. Iniciemos, ¿qué le parece? En el verso 1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Esta es una de las cosas interesantes con respecto al instrumento que se le da aquí al profeta, aquí al siervo de Dios, a Juan, para medir el templo. Y hay una cosa interesante. Él empieza a medir el templo, y se cree que es probablemente que haya sido una de esas cañas que se daba ahí en el río Éufrates, especialmente de aquellas que ahí en el Nilo, donde crecían estas varas y que no pesaban mucho, y era fácil para poder medir el templo. Pero creo que cuando todo esto se lleva a cabo, también le dice, y si usted se da cuenta, el Señor aquí no hay forma de alegorizar cualquier cosa o venir o espiritualizar algo, porque las palabras son claras. El Señor le está diciendo: ve y mire. No vamos a poder nosotros, porque normalmente el creyente tiene la manera de espiritualizar todo, pero hay ciertos pasajes que quiero que nosotros nos demos cuenta que el Señor completamente, acá Él está diciendo, le fue dada una orden y le fue dada una caña para que Él midiera. Y Él estaba completamente, tenía que ir a medir todo esto. Y dice: mide el templo, el altar y a los que adoran en él. Y decía yo precisamente que estos que adoran en él, debemos de recordar que los que permanecen adorando en el templo son sacerdotes. Y estos son precisamente los que están puestos ahí. Pero vienen a suceder algunas cosas interesantes, especialmente en el verso 2. En el verso 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. En otras palabras, le está diciendo: esto no lo incluyas, déjalo a un lado, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos ahollarán la ciudad santa 42 meses. Primero, vamos a aclarar la palabra ahollar. Eso significa realmente pisotear, rebajar,
hacer menos todo aquello. Y yo creo que es ahí donde nosotros vamos a darnos cuenta. Y la parte recordemos, vamos un poquito más adelante, si me puedes llevar al templo. En el templo, yo quiero que nosotros veamos, esta es en la época del templo, el templo de Herodes el Grande. Pero hay dos cosas que yo quiero que observemos en hecho. Hay dos cosas que yo quiero que observemos en el templo. Recordemos que el templo está dividido en tres secciones. Lo que es el lugar santo, lo que es el lugar santísimo, lo que es el lugar santo y lo que es conocido como atrio. Pero hay una diferencia al respecto de ello. El lugar santo, allí donde nosotros vemos, está el lugar santo, era precisamente donde estaba el arca del pacto. Más adelante nosotros encontramos el lugar santo, donde realmente están los panes, la mesa de los panes, está el incensario y todo ello. Pero además de ello está donde están los sacerdotes ofreciendo el sacrificio. Pero ahora, esta es una imagen del templo de Herodes el Grande. Mire la importancia hacia dónde termina o dónde quedan ubicados los gentiles. Ahí está encerrado en un círculo, en un cuadro, más bien dicho, y dice, este es el patio de los gentiles. Y si usted observa, está afuera todavía de la pared. O sea que las mujeres todavía tienen más oportunidad de acercarse a lo que es el lugar santo. Ahora, y usted me dirá, ¿y esto qué tiene que ver? Creo que está la otra imagen allí del templo. Y es que en esta perspectiva usted lo ve un poco diferente y usted ve alrededor de lo que es, y todo lo que ve en la parte de afuera, lo que es conocido como es el lugar de los gentiles. Y usted me va a decir, ¿y esto qué importa, pastor? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tanta importancia usted le está dando a todo esto? Bueno, quiero que me acompañe, si es tan amable, quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 21. Vamos a leer el verso 24, pero por favor, si me puedes poner en la pantalla completa, me puedes poner desde el verso 20 al 24. Yo voy a leer el verso 24, pero después voy a regresar, porque aquí es donde las cosas se empiezan a poner buenas. Porque el verso 24 dice, y caerán a filo de espada, Lucas 21, del 20 al 24, y dice el verso 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será ahollada ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Interesante. En otras palabras, hay un tiempo de dominio, y ese tiempo de dominio es precisamente del cual se está hablando. Y quizás usted me diga, bueno, pero no le entiendo mucho ahí. Entonces, para tener un mejor concepto de ello, vamos a leerlo desde el verso 20. Y el verso 20 nos da nos habla más claro al respecto. Y dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada del ejército, sabed que entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son los días de ¿qué? De retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. En otras palabras, todo aquello que ha sido puesto en este santo libro se cumplirá. Nos guste a nosotros o no nos guste.
de la manera que nosotros pensemos o no pensemos, se cumplirán. Ahora, en el verso 23 dice, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Hablamos anteriormente de toda la ira ya de parte de Dios. ¿Por qué? Porque entonces ¿qué? Todos los alimentos, el agua está siendo golpeada, ya no hay más alimento. Entonces quiere decir que habrá una gran calamidad, y es precisamente de lo que está hablando. Entonces continúa diciendo, y habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada. Pero hay algo aparte interesante en ello, que cuando nosotros tomamos el pensamiento de y caerán a filo de espada, nosotros pensamos, ¿y quiénes son los que caerán a filo de espada? Porque hay que pensar quiénes son. Si volvemos así rápidamente a la segunda parte, donde nosotros nos damos cuenta que el atrio ha sido entregado a los gentiles, ¿quiénes son los que dominan entonces? ¿Y quiénes son los que van a morir a filo de espada en ese momento? Interesante. ¿Por qué? Porque si no son gentiles, entonces ¿quiénes son los que van a morir a filo de espada? Porque si los gentiles tienen dominado todo, porque recuerden, mire, lo interesante de ello es que los gentiles no pueden entrar a hacer ningún sacrificio. Pues los únicos que tienen el derecho de poder entrar a ofrecer sacrificio son los sacerdotes. Nosotros como gentiles no hay ninguna oportunidad de entrar. Pero los gentiles han sido reunidos allí, en la plaza, han sido reunidos allí, porque ellos de una forma tienen temor a Dios y creen a Dios. Pero ya en este momento, el anticristo está haciendo una función tan ardua que está engañando a muchos. Y está haciendo pensar a muchos en ese momento que Él es Dios. Y los que están siendo engañados ahí son todos gentiles y están llevando a filo de espada o de una forma opresoria. Va a ser el momento, 3 años y medio donde el pueblo de Israel va a sufrir. Va a sufrir el acoso de los gentiles. Porque los gentiles, recuerde, en ese momento los gentiles aparentemente están adorando a Dios, pero están adorando a un Dios que se llama Anticristo. O aquel que está en contra de Cristo, que se va a sentar, porque esto es de lo cual el profeta Daniel habló y dijo, esta es la abominación desoladora. Entonces se va tornando todo esto cada vez más y más interesante. Y dice, serán llevados cautivos todas las naciones y dice, y Jerusalén será ahollada por los gentiles hasta los tiempos de los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea que habrá un periodo donde el gentilicio dominará todo ello. Allí no hay poder judío en ese momento. Por eso es que él está diciendo, aparta eso, déjalo a un lado. En los primeros versos le está diciendo, déjalo a un lado, Juan, con eso no te metas, eso tiene un propósito. Wow, y entonces es ahí donde nosotros podemos entender que el Señor, y era precisamente las palabras que decía al principio, nosotros no podemos ir realmente espiritualizando todo y decir el templo de Dios. Cuando habla en el verso 1 y mide el templo de Dios, no está hablando del ser humano, está hablando del templo de Dios, en lo que nosotros conocemos, lo que es Jerusalén. Allá en Jerusalén, que ve y mide aquella Jerusalén, no está hablando de la Jerusalén celestial, está hablando de la Jerusalén
terrenal. Y le dijo, ve y mídela. Y le dice, y mide el templo de Dios y el altar. Ahora, y es ahí donde todo esto se presta para que muchos interpreten este pasaje o este momento y digan, es que nosotros somos templo y morada, templo y el altar de Dios y morada del Espíritu Santo. No. Él está hablando literalmente de un templo terrenal. Y por eso, la palabra más adelante, en el verso 4, lo quiero confirmar antes de hecho, en el verso 4, después regresamos allá con ello, dice, y los testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Sabe usted quién es el Dios de la tierra? Realmente es nuestro gran Señor, porque Él es el creador de todas las cosas que en ella hay y por Él subsisten. No subsisten por el príncipe de este mundo, no subsisten por el gobernador de este mundo, subsisten realmente por mano de Dios, porque Él las hizo y para la adoración las hizo y para adoración de Él las hizo. Por lo tanto, no debemos confundir el texto en este caso. Ahora, sigamos adelante. Veamos realmente que, ya que el Apocalipsis tiene la intención de revelar todos aquellos acontecimientos que han de venir y lo que se conoce como la culminación y la revelación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito. ¿Qué acontecimientos irán? Acuérdense que por un momento los apóstoles le dijeron, ¿y qué señales nos darás acerca de tu venida? Entonces, cuando uno lo ve así, no puede entender. Por eso es que vemos las situaciones que están pasando actualmente y nosotros los cristianos nos quedamos a la mitad porque no tenemos un grado de realmente de interpretación espiritual o discernimiento de espíritu. La venida del Señor se acerca paulatinamente hoy, más a una gran velocidad hoy en nuestros días, más de lo que nosotros nos imaginamos. El mundo, en el mundo dicen es que van a suceder cambios. Mire, los cambios que van a suceder tienen que ver con la mano poderosa de Dios. Porque así como en Nínive, también el pecado fue tan grande que llegó hasta el cielo y de tal manera Dios toma decisiones para destruir a Nínive. También Dios ha estipulado un tiempo para todo esto. ¿Por qué? Porque Apocalipsis nos enseña a nosotros que lo que el Señor quiere enseñarnos es completamente establecer su soberanía sobre toda la tierra. Veamos lo que continúa diciendo en el verso 3. Pero permítame tocar dos cosas más con respecto a lo que tiene que ver con todo eso que va a suceder durante el periodo que los gentiles van a tomar el dominio. Allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 4, pero vuelvo y repito, no quiero leer solo, lo voy a leer pero le voy a leer desde el verso 1 para que vaya quedando más claro hacia dónde yo me estoy dirigiendo con respecto a ello. Mire, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto estamos hablando del anticristo.
Estamos hablando de aquel que se sentará precisamente en ese momento allí. Y él va a actuar como uno de los sacerdotes principales y directores de todo ello. Entonces todos los gentiles vienen y se postran delante de él, adorándole a él como que él es Dios. Pero para que nosotros veamos más claro el panorama, veamos lo que dice el verso 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué dice? La apostasía. ¿Qué quiere decir eso de apostasía? Es una negación o una época de negación completamente a quien es verdaderamente nuestro Dios. Y eso es lo que pasa. ¿Cómo negamos que es nuestro Dios? ¿Cómo nosotros negamos que es nuestro Dios? Mire, ahora es tan fácil identificar a una persona que niega a Dios. A veces escuchamos la palabra, pero hacemos lo que nosotros queremos. Entonces, cuando usted hace lo que usted está negando la autoridad de Dios. Porque es como cuando el padre dice al hijo, ve, y él va. Le dice, ven, y el hijo viene. Y aunque le guste o no le guste, él sabe que que la autoridad máxima, su padre terrenal, le está diciendo, ve. Y va. Nosotros leemos la palabra, pero nosotros vivimos como a nosotros nos da nuestra gana. Nosotros no obedecemos a la Biblia. Ahora, por eso es que es lo terrible al ir escudriñando la Biblia, porque al final de los días, dice la misma Escritura, será el llorar y crujir de dientes. Y muchos realmente en aquel día lamentarán el no haber obedecido. ¿Y qué estamos haciendo? Negar a nuestro Dios. Hay muchas formas de negar a nuestro Dios. No quiero ser específico y hablar de una de ellas, pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, y si nosotros somos hijos de Dios, deberíamos de obedecer como hijos tales. Así. Pero sigue diciendo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. O sea que vendrá un tiempo completamente. Y ahora nosotros estamos viendo que muchos le llaman al pecado bueno. Y en la realidad, estamos viviendo en ese tiempo. Si usted se da cuenta, ahora precisamente nuestra nación está a punto de llevar elecciones y todo esto. Y muchas de las leyes que están a punto de ser puestas ahí para ser aprobadas, muchas de ellas lo que están promoviendo es la delincuencia, es el pecado más. ¿Y quién es el que lo está aprobando? El que lo está aprobando es el pueblo. El pueblo está yendo y vota y dice sí, y entonces el hijo de pecado sale a la luz. Y usted va a decir, ¿y los cristianos participan en eso? También los cristianos, también por no ir a votar, por no oponerse a tales cosas, nosotros somos también culpables de que el hijo de pecado se manifieste más hoy en día. Ahora, y cada día no va a ir mejor, cada año no va a mejorar. Cada año será cada vez más, que dice, más terrible, se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ahora, por eso el verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Haga un momento un análisis de este pasaje y pensemos por un momento. ¿Hace cuánto no nos vienen batallando a nosotros con que cada una de aquellas cosas que son santas nos las quitan?
El gobierno ya no quiere nada que tenga que ver con Dios, sino contra principios de hombre, contra decisiones humanas, más que con un respeto divino a la palabra de Dios. A veces yo sé que alguien me escucharía y diría: este hombre es más que un pastor o un maestro, es un político. Yo no soy ningún político. Yo le estoy hablando de lo que dice la Biblia al respecto de este asunto. ¿Por qué? O no es realmente una realidad que día con día nuestros hijos, nuestros nietos, en las escuelas, cada día el hombre de pecado tiene más peso que la palabra de Dios. Y entonces todo eso trae como resultado que los acontecimientos acerca de la venida del Señor se estén precipitando más. Ahora, y él sigue diciendo: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. O sea, el que se sentará allí en ese momento, él será al cual se le rinda toda la adoración.